¿Y esto se escribe? ¿Y esto se tolera? ¿Y esto se convierte de crimen en necesidad? ¿De vicio en ley? ¿Y los hombres lo proclaman? ¿Y las sociedades lo fomentan? ¿Y los gobiernos lo autorizan? Aquí está escrito. Estas 3 líneas pintan mejor, oh mundo, tu bajeza y desenfreno que la más apasionada diatriba. Los gobiernos se ven obligados a tolerar la prostitución como una salvaguardia de la virtud de las demás mujeres, pero yo me vuelvo loca. Pero el mundo es un abismo de iniquidad. Creer una necesidad, la infamia, la vergüenza, el oprobio de tantas infelices. Y yo, que había acusado de mi desgracia al destino, a la miseria, al abandono, a los seres que me rodean, a ti solo, mundo venal y corrompido, que sientas por ley tu desenfreno, que crees una necesidad de hundir en el fango a seres infelices y desamparados, a ti, que sacrificas al débil en aras de tus vicios y tu egoísmo, a ti solo acusaré de mi infortunio. Nosotras, constituidas en salvaguardia de la virtud de las demás mujeres, nuestra vergüenza sacrificada a su pudor. ¿Y con qué derecho se nos despoja a nosotras de esa virtud, de esa pureza que a ellas se les conserva? Si es un sacrificio el que el mundo nos impone, ¿por qué van unidos a él la vergüenza y el oprobio? Si es una horrible y feroz esclavitud, ¿por qué ellas han de gozar derechos que a nosotras se nos niegan? ¿Por qué ellas llevan erguida la frente que nosotras tenemos que ocultar entre el fango? ¿Es Dios, es el mundo quien nos marcó tan distintos destinos? ¿O es que el hombre duro y egoísta les impone a ellas su virtud, como a nosotras nuestra impureza? Último lunes de este campamento Doppler, última lectura de nuestra compañera Irene Rivas, que esta semana se despide con un hasta luego por todo lo alto con esa dramatización de La María Magdalena de Matilde Cherner, publicada por la editorial Espinas, que no es una elección baladí. Cuéntanos, Irene, ¿por qué te decantas por este título? Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Efectivamente, me voy a despedir con esta María Magdalena de Matilde Cherner, que se publicó en 1880 como La María Magdalena de Rafael Luna, que era el seudónimo de la autora salmantina. Y de seudónimos o de mujeres que no pudieron firmar su obra para no comprometerla vamos a hablar también, porque mucho tiene que ver con eso la labor que hace la editorial Espinas, que es la editorial que publica este libro del que hablamos hoy. Es una editorial feminista, independiente, que publica libros de autoras olvidadas por su condición de mujer. Pero antes nos detenemos en el libro de hoy, María Magdalena, que es el primer libro contra la prostitución escrito en nuestro país hace 150 años. Nos lo va a contar Alicia de la Fuente, la directora editorial. En España se ha dado por sentado que el primero que tocó este tema fue Galdós, ¿no? ese gran escritor que tenemos en nuestro país. Y sin embargo, buceando en la Biblioteca Nacional y en archivos históricos, de repente te encuentras que Matilde Cherner, que firmó como Rafael Luna, la autora de María Magdalena, realmente se adelantó a Galdós. Y además se adelantó y lo hizo de una forma absolutamente diferente, porque ella escarba en profundidad el asunto. Galdós como que lo toca un poco de soslayo, un poco con miedo, y ella lo hace con una valentía propia de su género, ¿no? Porque al final es a las mujeres a las que afecta esta lacra, ¿no? Entonces, ella habla con mucha más sinceridad del tema y señala directamente a las instituciones y a los hombres que consumen el cuerpo de las mujeres como si fueran objetos, ¿no? O bienes de consumo, cuando hoy tenemos muy claro que no es así, pero claro, estamos hablando de hace más de un siglo y medio. Entonces, María Magdalena pues es una novela que hay que leer con crítica y hay que leer sabiendo en qué época se encarta, y que además esta mujer lo tuvo que firmar bajo seudónimo porque ella sabía que estaba tocando un tema espinoso, ¿no? Un tema muy, muy escabroso, y que probablemente la
la cancelarían, ¿no? Lo que hoy se conoce como la cultura de la cancelación, en esa época también existía y se cebaba en las mujeres. Eso de que la literatura no podía ser asunto de la vida de las mujeres, ¿no? Como le dijo en su momento Robert Southey a Charlotte Bronte, que acabaría publicando bajo seudónimo masculino, igual que sus hermanas, ¿no? Igual que Mary Ann Evans o Cecilia Bolde-Faber o María Lejárraga. ¿Qué pasaba? Pues que las mujeres, para empezar, se consideraba que tenían un intelecto inferior, cosa que en muchos casos era cierta, porque no tenían el mismo acceso a la cultura ni a la educación, no se les permitía. Entonces se las trataba como menores de edad, ¿no? Menores de edad perpetuas. Entonces la autoridad que ellas podían tener al hablar de ciertos temas era considerada pues de risa. Esto Matilde Cherner lo sabe cuando escribe María Magdalena, lo tiene muy presente, así como todas las autoras que usaron seudónimos, y por eso esconde su verdadera identidad bajo el seudónimo de Rafael Luna, porque ella considera, desde mi punto de vista, que su mensaje, o sea, lo que ella tiene que decirnos, es más importante que su nombre perdure y sea eterno, ¿no? De ella tenemos muy poquitos datos, por desgracia, no tenemos su vida tan documentada como las de los escritores, ¿no? Galdós, que te comentaba antes, y al tener pocos datos, pues son un poco todo conjeturas. Pero sí podemos saber que se autopublicó porque en el manuscrito original, al final del libro, ella indica que el libro se puede adquirir en la casa del autor. Además dice del autor, lo dice el masculino también, porque claro, ella también quería vender su obra. Y esto se debe a que el periódico donde se empezó a publicar el libro de manera seriada, que era la forma habitual, en el segundo capítulo de María Magdalena se interrumpe. No sabemos por qué, podemos pensar por la reacción popular en ese momento a un libro tan polémico, y entonces ella decide que lo va a sacar adelante con sus medios. De hecho, cuando coges el libro, no voy a destripar mucho, Nacho, pero cuando coges el libro al principio recibes un primer impacto, que es el prólogo de Mabel Lozano, pero otro grandísimo impacto que es el prólogo de la propia autora, que te deja por un momento pensando qué narices estás leyendo, y en el que viene a decir algo así como que sabe que si esa misma obra viera la luz en otro país como Francia, daría la vuelta al mundo, y sin embargo aquí se lo descatalogaron en la primera edición. Rescatando a estas autoras, nos estamos dando cuenta que la mayoría de obras se las prologaban ellas. Parece como una justificación a lo que han escrito. O sea, parece como que ellas lo escriben, están muy seguras de lo que han escrito, pero a la vez necesitan justificar por qué lo han escrito. Yo creo, es mi teoría, que estos prólogos los hacían por eso. O sea, no tanto como para introducirnos a la obra, sino para justificar que habían tenido que escribirla, porque nadie más lo había hecho. Un libro interesante, de una editorial más que interesante, que nace de la necesidad. Pues es una editorial que nace de la necesidad de encontrar referentes, ¿no? Yo, y las personas que están conmigo, siempre hemos hablado de esto, ¿no? De que habíamos pasado toda nuestra vida con libros en las manos y de repente tenías que hablar de autoras y te salían 3. Y ya pues empezamos a despertar, ¿no? a la conciencia feminista y a decir, tenemos que leer mujeres. Entonces un grupo de amigas hicimos un club de lectura, ¿no? Empezamos por ahí. Club de lectura feminista. Entonces empezamos a leer mujeres. Luego a partir de ahí yo personalmente inicié un blog de escritoras olvidadas, y cuando estoy haciendo el blog pues me encuentro con que hay volúmenes que no puedo encontrar. Y empecé a informarme del tema de la edición, me formé en edición y para adelante, porque dije que si no lo estaba haciendo nadie, que por qué no podíamos hacerlo nosotras. Y el resultado, Nacho, pues joyas como este María Magdalena de Matilde Cherner, publicado por Espinas, que es una lectura más que recomendada para, 1, quienes no tengan miedo y sean capaces de asomarse a algunas de las verdades más oscuras del ser humano y que estén dispuestos a cambiar el punto de mira, porque este libro, que está escrito como a modo de dietario casi, tiene momentos en los que se atraganta. 2, para aquellos que quieran ser cómplices en el rescate de escritoras olvidadas. Y 3,
para amantes en general de esos proyectos que nacen con un espíritu familiar, pero que son grandes, que son muy grandes, a pesar del tamaño y a pesar de su independencia. Duro, pero necesario hablar de ciertos temas y rescatar a autoras que quedaron injustamente relegadas al ostracismo. Irene, muchísimas gracias por acercarnos esta María Magdalena de Matilde Cherner, publicado por Espinas, y muchísimas gracias por todos los títulos que nos has recomendado con tanto cariño a lo largo de estas semanas de verano. Tomaremos muy buena cuenta de ellas y siempre tendremos en mente tu presencia cuando nos sumerjamos en estas lecturas.